En la última ponencia va a estar a cargo de Leandro Magri. Es ingeniero químico especializado en energías renovables, cuenta con experiencia laboral en tratamiento de aguas y afluentes, servicios industriales y control de procesos. Actualmente es director general de Colectando Sol, una iniciativa abocada al desarrollo, difusión y aplicación de tecnologías solares. Leandro nos va a hablar de que en los últimos 200 años el ser humano ha aprendido a dominar recursos energéticos a gran escala, propiciando un desarrollo tecnológico sin precedentes. No obstante, el ritmo actual que utilizamos, petróleo, gas y carbón, es incompatible con el bienestar de nuestro planeta, de tal modo que en las próximas décadas deberemos resolver uno de nuestros demasiados más grandes del futuro desde el trilema de energía, medio ambiente y sociedad. La buena noticia es que ya disponemos de un gran abanico de alternativas de energías sustentables para enfrentar este desafío. En esta charla nos invita a conocer cuáles son las alternativas, qué se está haciendo en el mundo con ellas, qué tan aplicables son en la Argentina, en el hogar, y qué hace falta para un mundo abastecido completamente a partir de eso. ¿Bien? Muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar con la charla. A ver ahí la imagen. Pases técnicos mediantes. Y en un minutito estamos. Me vuelvo a presentar a mí mismo en el interín. Como le comentaba recién el anfitrión, Leandro Magri, ingeniero químico. Elegí especializarme en energías renovables porque siempre me han atraído mucho. Esto lo hice durante la carrera de ingeniería y luego me especialicé en el tema desempeñándome como redactor independiente en artículos respecto a eficiencia energética, sustentabilidad, energía solar, bla, bla, bla. Luego hice una maestría y aquí estoy en Campus Party comenzando a dar la charla. Y lo que les vengo a contar hoy es tan cierto como rotundo y va por el lado de que en la actualidad vivimos en un planeta y medio. Bueno, obvio, vivimos en un planeta solo, pero el punto es que utilizamos recursos naturales y generamos más impacto ambiental del que un planeta Tierra es capaz de absorber y de compensar. Y esto quiere decir que año a año un montón de ecosistemas a lo largo y ancho del globo se deterioran continuamente. Es una degradación continua que estamos generando en el planeta Tierra, nuevamente debido a nuestro accionar. Y esto tiene relación con la ropa que utilizamos, con los alimentos que ingerimos, con la forma en la cual nos transportamos, pero tiene relación con fundamentalmente la energía que consumimos, porque justamente esto es algo transversal a cualquier actividad que podamos mencionar. Comida, alimentos, desecho, lo que consumimos, las cosas que usamos para vestirnos, todo lo que les comenté recién, la energía es algo absolutamente transversal a todo esto. Y el ser humano, desde que el hombre es hombre y desde que la mujer es mujer, ha utilizado energía de algún u otro modo. Inicialmente ha sido la energía de los alimentos y nada más. Y luego de eso hemos aprendido a dominar otras fuerzas de la naturaleza como el fuego, el viento, el agua y demás. Pero hace 200 años ocurrió algo nunca antes visto, algo inusitado, algo sin precedentes. Y tiene que ver con que hace 200 años, en un evento histórico hoy en día conocido como la Revolución Industrial, aprendimos a manejar de manera tremenda, de manera generalizada y extendida y muy desarrollada, petróleo, gas y carbón, combustibles fósiles. Y tal es así que en los últimos 200 años, como le vengo contando, nuestro consumo energético per cápita se ha multiplicado por 22, mientras que la población, la cantidad de habitantes en el planeta Tierra, se ha multiplicado por 7. Es decir, hemos crecido en cantidad, pero hemos crecido mucho, mucho, mucho más en cuanto a energía per cápita. Usamos muchísima más energía que hace 200 años, de vuelta algo absolutamente sin precedentes, y esto, de vuelta, tiene relación con los combustibles fósiles, el petróleo, el gas
y el carbón que les menciono, de manera tal que hoy en día el 80% aproximadamente de nuestras necesidades energéticas se ven satisfechas a través de esos tres combustibles. Nuevamente, fuentes de energía fósil, no renovables, no compatibles con la salud de nuestro medio ambiente y en última instancia o en primera instancia, como quieran verlo, la nuestra también. Esto plantea tres desafíos a futuro. Como se imaginan, esta curvita que vemos acá, que va hacia arriba, la tendencia es que se mantenga. Para los próximos 100 años, el consumo energético per cápita podría ser un 50% mayor y a su vez, de los 7.000 millones de personas que hoy habitamos la Tierra, es de esperar que unos 2.000 millones más se sumen a esa cantidad, con lo cual el problema es a qué se entra. Y esto quiere decir que de esta realidad, de esta condición actual, se desprenden tres desafíos, donde el primero es energético, para este consumo de energía cada vez creciente, para esta adicción energética que todos tenemos. De vuelta, en el futuro nos veremos en el desafío de poder satisfacerlo, de poder mantener nuestro estilo de vida. Y a su vez, dentro de este estilo de vida, hay otro desafío más, que es el siguiente, y que tiene que ver con que aún hoy, en el mundo, existen miles de millones de personas, unos 2.000 millones aproximadamente de los 7.000 que somos, les recuerdo, que aún carecen de acceso a fuentes de energía seguras y confiables. De alguna manera es como decir que hay muchas personas, 2.000 millones de personas, que aún viven como hace 200 años. Y estos otros 2.000 millones de personas que les comentaba recién que se van a sumar a nuestro planeta, se van a sumar justamente en los países en vías de desarrollo donde estas condiciones son más presentes. No en las economías centrales, sino en Latinoamérica, en África y en Asia, por ejemplo. Y otro desafío más, sumado a los dos anteriores, el tercero, que es ya más conocido por muchos de ustedes, se llama calentamiento global y cambio climático. Hoy tenemos un ascenso de la temperatura media del planeta en los niveles de referencia de hace algunas décadas de aproximadamente 1 grado centígrado, que puede ser mucho, que puede ser poco, eso depende cómo lo consideren. En un ser humano hace la diferencia entre tener fiebre o no. En el planeta Tierra pasa exactamente lo mismo, el planeta tiene fiebre hoy por hoy, y esto se manifiesta a través de un tremendo descalabre climático, sequías, inundaciones, frío en pleno octubre, temperaturas extremas, eventos climáticos extremos, lluvias, sequías, como les cuento, y este es el tercer desafío. Y en todo este cóctel de trilema o de desafío de tres caras, tenemos algunas décadas para resolverlo antes de que las consecuencias sean francamente irreparables. Esto es el impacto que estamos generando en el planeta Tierra, ese planeta y medio que les vengo contando. ¿Y cómo podemos evaluar o entender de dónde viene este impacto ambiental? Desmenuzándolo en una fórmula muy sencilla, digamos con cuentas de almacenero, sin desmerecer. Básicamente podemos contemplar que el impacto de algo, de una actividad nuestra, es debido a la población, la letra P que figura ahí, y luego la afluencia. En el caso de la P significa directamente cuántas personas hacen uso de un determinado servicio, por ejemplo, cuántas personas andan en auto o cuántas personas se duchan con agua caliente, que tiene un impacto ambiental porque obviamente es un recurso hídrico y por ser agua caliente es un recurso también energético. Y en cuanto a afluencia nos referimos a cuánto cada una de esas personas que usan un servicio usa justamente de ese servicio. En el caso o en el ejemplo de agua caliente, ¿cuántos litros por día por persona y a qué temperatura podríamos mencionar o citar o tomar como referencia este concepto de agua caliente? Para que tengan una idea sucinta de este número, básicamente cada uno de nosotros usa unos 50 litros por día a unos 40 grados centígrados y eso es agua caliente y obviamente eso tiene aparejado un impacto ambiental como cualquier otra cosa que hagamos, justamente como les comento, porque es un recurso hídrico y al mismo tiempo es un recurso energético y para satisfacer ese recurso, el agua caliente, usamos electricidad, gas, energía solar u otras alternativas como veremos a continuación. Y yendo a la última letrita, justamente lo que les hablé recién, lo que enumeré, fueron diferentes tecnologías.
Tecnología, en el caso del agua caliente, un calefón, un termotanque eléctrico o gas, un calefón solar o lo que fuere. En el caso de otros ejemplos, podría ser cómo vamos de nuestra casa al trabajo, sea en tren, sea en bondi, en colectivo, en auto, uno solo, en un móvil que podría llevar a 4 personas si uno lo compartiese, o en bicicleta o en lo que fuere. Y eso es tecnología. Es muy interesante contemplar la problemática desde esta fórmula IPAT, como se conoce, porque uno puede entender bien dónde puede actuar. Con respecto a la población, bueno, no hay mucho que podamos charlar con respecto a la población mundial sin ponernos demasiado polémicos, pero con respecto a la afluencia y a la tecnología, justamente ahí estamos hablando del terreno de acción que cada uno de ustedes, que yo, que cualquiera, tiene. Afluencia es cultura, tecnología es lo que uno decide implementar. Y dentro de estas líneas de trabajo hay muchas tecnologías y son todas muy interesantes, pero nunca hay que olvidarse que afluencia es justamente cultura y es el cambio de cada uno. Podemos hablar de eficiencia energética. Ejemplo muy básico, como podemos ver en la diapositiva, en la filmina, simplemente cambiar las lamparitas de la tecnología que tengan actualmente, que seguramente sean las de bajo consumo, por la siguiente en eficiencia. Por ejemplo, lámparas LED. Esto es tecnología. Pero de vuelta, nunca hay que olvidarse que detrás de la tecnología, de lo que hace el hombre y lo que hace la ciencia, en este escenario de ciencia de Campus Party, hay algo cultural y que tiene que ser fundamental y que tiene que ser el punto de partida. La eficiencia energética, al mismo tiempo, para que sepan, puede ser un tiro por la culata, considerado así cabalmente, porque, por ejemplo, una tecnología LED, una tecnología de iluminación muy flexible y muy aplicable en muchos campos, hace que por consecuencia hoy tengamos un tremendo cartel de publicidad con LED en la avenida 9 de Julio, cosa que antes no existía para nada. Tiro por la culata de la eficiencia. Pero así todo es algo para contemplar con muy buenos ojos y que puede traer un beneficio medioambiental y también para sus bolsillos cuando lo implementen en sus casas. Pero siempre sin derrochar. Y hablando de más tecnologías, podemos obtener energía de múltiples recursos naturales, como hemos hecho siempre, obviamente de manera mucho más tecnificada. Y, por ejemplo, podemos sacar energía del agua. Energía hidráulica, como ustedes ya conocen, o energía de las olas, que se conoce como energía undimotriz, o energía de las corrientes submarinas, es decir, en los océanos y en los mares, o energía de las mareas y demás. Podemos obtener energía del viento, esto es energía eólica. Simplemente paso revista de las diferentes alternativas para llegar a conceptos más interesantes y luego a sus preguntas. Y esto, que es energía eólica, podemos hacerlo a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala, o sea, a la escala que quieran, y es justamente uno de los cambios de paradigma que plantean las energías renovables, como veremos a continuación. Y hablando ahora de otros recursos, podemos obtener a partir de cultivos como el maíz o la caña de azúcar o la remolacha, biocombustibles, biodiesel o bioetanol, si conocen, con los cuales podemos alimentar a nuestros coches, a nuestros colectivos, como hablaba antes. Y esto es un combustible líquido que reemplaza de manera directa el diésel o la nafta. Dentro de esta familia de tecnologías también podemos hablar de biogás, donde podemos aprovechar nuestros residuos para generar gas, tal cual el gas natural que tienen en sus casas muchos de ustedes, y eso lo podemos usar para climatizar, para calefaccionar, para calentar el agua con la que nos duchamos, etcétera, etcétera. E incluso podemos obtener calor y también frío de las profundidades de la Tierra, y eso se conoce como energía geotérmica. Tal cual en el petróleo y en el gas y en el carbón sacamos energía de la Tierra, en el caso de la geotérmica es exactamente lo mismo. Por supuesto que es una fuente de energía renovable dentro de nuestra escala de tiempo, y no hace falta seguir mirando para abajo para hablar de energía, para obtener energía, sino que si miramos para arriba vamos a ver una de nuestras fuentes más importantes de energía, que es justamente el Sol.
a partir del Sol, que es la fuente principal de nuestro planeta. Tenemos un recurso energético muy en exceso de nuestra demanda energética actual, de manera tal, por ejemplo, que a partir de la energía solar podríamos cubrir 8.000 veces aquella demanda energética que yo mencionaba al principio, 8.000 veces, lo que significa, visto de otra manera, que en un 1% de la superficie continental, es decir, tierra firme, podemos encontrar tanto recurso solar como demanda energética actual tiene la humanidad. Esto, por supuesto, que es algo energético y que luego viene todo lo tecnológico y económico y geopolítico que quieran considerar, pero esto responde a una pregunta muy básica y muy común, que es si hay energía solar para todos nosotros, y la respuesta es rotundamente sí. ¿Y cómo podemos aprovechar esta energía solar? De múltiples maneras. Tecnológicamente existen diferentes patas, digamos, o verticales o vertientes. La primera, que podría decirse que es la más simple, es la de energía solar pasiva, donde lo que hacemos es aprovechar el sol tal cual. Un ejemplo muy pavote de esto es directamente secar la ropa al sol, o una ventana que nos permite aprovechar luz diurna y no usar tanta luz de lamparitas. Y en este caso, por ejemplo, de la imagen, la principal proporción de superficie vidriada de la casa notoriamente está mirando hacia donde está el sol. Y esta casa está, como pueden ver, en un clima frío, con lo cual las ganancias térmicas provenientes del sol hacen que las necesidades de calefacción, propiamente, en este clima frío de la casa, sean mucho menores. Eso es energía solar pasiva y aprovechamiento del sol tal cual. Y en otras vertientes tecnológicas podemos hablar de energía solar térmica, donde en este caso lo que usamos, que está ahí puesto en la filmina y va en el techo, es un calentador solar de agua o colector solar. Y con ese dispositivo tecnológico lo que podemos hacer es calentar agua o aire, que luego utilizamos para ducharnos, en reemplazo de, por ejemplo, un calefón o un termotanque, o que la derivamos a un sistema de calefacción y en reemplazo de vuelta, un calefactor convencional a través de radiadores o de losa radiante o del sistema que fuere, calefaccionamos nuestro hogar. Y siguiendo aún adelante, la tercera pata de tecnologías dentro del universo solar es la de energía solar fotovoltaica, que es la más conocida por la mayoría y que comprende el gran universo de paneles solares, esos dispositivos que, digamos, mágicamente en este momento convierten energía solar en energía eléctrica que uno puede usar con la mayor versatilidad que se imaginen para cargar un celular o alimentar una lamparita o un microondas o un calefón o un aire acondicionado o lo que fuere, es decir, absolutamente todo, la versatilidad propia de la energía eléctrica. Y estas tres tecnologías solares, por supuesto, no son para nada novedoso, sino que, como vemos acá y les muestro, esta es la imagen publicitaria que data del año 1958 y es del primer panel solar comercializado en la historia de la humanidad. Es la imagen de un folleto de hace 70 años. Y desde aquel momento para acá, todas estas tecnologías no han hecho más que desarrollarse tremendamente. Y volviendo un poquito a la primera imagen que les mostré de aquel 22 veces más consumo per cápita que hace 200 años y el 80% que les comentaba yo de energía que es satisfecha a partir de petróleo, gas y carbón, este es el punto donde estamos ahora, 80%, 78% exactamente. Y acá, desglosando un poquito las fuentes, vemos que tenemos, en el caso de energía eólica y energía solar, apenas un 1.5% de toda la matriz energética del planeta a partir de estas fuentes de energía. Parece poco, es un montón, más o menos en referencia a la Argentina, estamos nosotros en el mismo porcentaje de aportación, ese un 1,5%, con lo cual, viendo estos números, pueden entender enseguida que hay muchísimo por hacer, mucho por hacer, y tenemos pocas décadas para hacerlo antes de que el cambio climático y el calentamiento global causen daños irreversibles, irreparables, como les vengo contando. La buena noticia es que las energías renovables se vienen desarrollando muchísimo, más allá de todos los numeritos que ven acá detrás. Lo principal a considerar, a llevarse de esto es
tasas de crecimiento. Tenemos, por ejemplo, tasas de crecimiento del 30%, es decir, que de repente la cantidad de paneles solares fotovoltaicos instalados en el mundo se duplica cada aproximadamente 2-3 años. Eso es increíble. Es como poner plata en el banco hoy. Pongo 100 pesos hoy y en 2 años tengo el doble y en 2 años tengo el doble y así. Eso es algo muy interesante. Es algo de lo poco que en términos porcentuales le gana a la inflación, por así decirlo. Y dentro de esto se vienen haciendo muchísimas cosas de energía solar a lo largo del mundo. Acá, por ejemplo, hay un avión solar que... A ver. Otro temita técnico. Epa. Ahí volvemos. Les estaba por mostrar la imagen de el primer avión solar en dar la vuelta al mundo. Algo increíble que se logró hace aproximadamente 2 semanitas. Eso es un hito histórico. Y luego les iba a mostrar la imagen de un barco. Ahí va. Ahí estamos. Solar Impulse se llama el avión. Hito histórico. Más que reemplazar un consumo de combustible fósil líquido relacionado de un avión, lo que hace es filosóficamente demostrar que se puede. Eso es lo más importante. Hoy por hoy, desde la energía solar y desde este tipo de actividades, es más importante demostrar que se puede que la energía. Y acá, por ejemplo, tenemos otra cosa que demuestra que se puede y es un auto de carreras. No es Fórmula 1, pero es un auto de carreras. Y otra cosa, algo mucho más cotidiano, una netbook solar con unos pequeños panelcitos, algo para todos nosotros. Una central de energía solar. ¿Cómo funciona esto? Es una central térmica que lo que hace es, a partir de esos espejos que tenemos por acá, concentramos luz del sol en aquella torre central tremendamente brillante y con esa concentración tremenda justamente de rayos del sol se logra muy alta temperatura, con eso se genera vapor, luego se alimenta una turbina y luego con eso se genera energía eléctrica, una variada serie de pasos. Lo interesante es que con esto, por ejemplo, nosotros podemos generar energía solar tanto de día como de noche, almacenando calor en ese vapor que les menciono que se genera. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, aquí una tremenda cantidad, son millones de paneles solares fotovoltaicos instalados en el desierto. Y hasta acá les vengo contando de, bueno, cosas locas como el avión y como el auto, y cosas grandes como aquella central de energía solar concentrada y este tremendo parque de paneles solares. Y les vengo mostrando cosas enormes, y eso es el paradigma, el status quo actual de generación de energía, donde hay grandes puntos de generación, grandes instalaciones, y luego infinitos, tremendamente dispersos, puntos de consumo. Ese es el paradigma actual de generación de energía, eléctrica por sobre todo, ¿no? Las energías renovables plantean una revolución, un cambio a ese paradigma, donde cada uno de nosotros, en lugar de abastecerse de energía desde estas centrales muy alejadas que uno no sabe ni cómo son, ni cómo funcionan, ni a qué se alimentan, ni qué impacto ambiental y social y económico tienen, con energía solar, con energía eólica, con biomasa, como les mostraba antes, uno puede generar energía en sus propias casas. E imagínense, por ejemplo, estos techos de la ciudad de Buenos Aires cubiertos con paneles solares, por plantear algo sencillo y que tiene que ver mucho con mi actividad, y que a partir de esos paneles ustedes podrían hacer uso in situ, es decir, en sus casas, de la propia energía que ustedes generan. E inclusive podrían hacer algo más interesante y que se conoce como generación distribuida, y que consistiría en que esa energía generada por los paneles en sus casas sea inyectada a la red eléctrica cuando ustedes no están en su casa. No les digo ahora porque es de noche, pero por ejemplo mañana cuando vuelvan al evento al mediodía, de repente que nadie va a estar en su casa, esa energía generada se desperdiciaría, pero no, a través de este nuevo paradigma energético que se conoce como generación distribuida, esa energía en vez de ser desperdiciada sería inyectada a la red eléctrica y ustedes las compartirían con sus vecinos, y a su vez
la compañía distribuidora de energía eléctrica aceptaría esa energía inyectada por ustedes como parte de pago de su factura mensual o bimestral de energía. Algo muy interesante. De vuelta, algo conocido como generación distribuida, que sería una revolución tan solar como social, porque cuando uno deja de ser un consumidor pasivo y empieza a tener un rol más protagónico de su realidad energética, se vuelve más consciente del impacto económico, del impacto ambiental y del impacto social que hay detrás de la generación de energía. Y la buena noticia es que esto, en los países donde se ha desarrollado, ha sido un boom, y dentro de poco se va a dar en la Argentina, esperemos. Hace falta mucha difusión para que a los decisores políticos les interese hacer esto. Hace falta interés por parte de ustedes para interiorizarse, para formarse, para integrarse a este mercado laboral. Y hace falta también, por supuesto, recurso energético. Y la buena noticia detrás de esto es que tenemos recurso solar de calidad mundial, incluso mejor el que tienen los países pioneros en esta materia, por ejemplo, Alemania, o China, o Estados Unidos, o España. Y esto quiere decir que tenemos muchísimo para hacer, porque el recurso energético determina, o mejor dicho, condiciona, pero por supuesto no es lo que tiene la última palabra. Uno puede tener el mejor recurso del mundo, o el mejor talento del mundo quizás, pero dormido, y si no lo usa, no vale de nada. Y en eso estamos. Y ese es uno de los motivos principales de esta charla, motivarlos a ustedes a que se interesen por el tema. Y dentro de esta motivación que entender esta verdad me ha llevado, más o menos por el año 2014, hace 2-3 años, decidí comenzar a emprender a través de el emprendimiento que hoy llevo adelante, Colectando Sol. Y lo que hacemos es, contado desde un gran paraguas, desarrollar, difundir y aplicar tecnologías solares con foco social. Enseñamos a la gente a través de cursos y talleres sobre este tipo de tecnologías. Nos gusta hacerlo de una manera bien práctica porque es una forma, un vehículo de aprendizaje muy interesante. Y mientras la gente aprende con sus propias manos, tal cual comenzamos haciendo hace unos 3 años, se autofabrican determinados dispositivos solares como calentadores solares de agua, cargadores solares de celulares, cocinas, hornos solares, luminarias solares, etcétera, etcétera. Y luego eso nosotros lo destinamos a proyectos sociales con necesidades reales y concretas. Comenzamos, por ejemplo, trabajando con un calentador solar de agua que se puede hacer a partir de caños de plástico, botellas de plástico y demás. Hoy hacemos otro tipo de cosas como los cargadores solares de celulares con tecnologías más sofisticadas o más desarrolladas luego de estos años de trabajo. Trabajamos hoy también junto con empresas ofreciendo servicios de consultoría a instalaciones y proyectos sociales, y básicamente lo filosófico es que buscamos ayudar al público en general y a las empresas a lograr nuevos estándares de eficiencia energética, de sustentabilidad y a implementar sistemas solares o fuentes de energías renovables. Y dentro de este ímpetu mío de emprender en energías renovables y de difundir la palabra, también hemos certificado este año como empresa B, que lo que significa es básicamente que nos gusta o buscamos que de nuestra actividad haya un triple propósito, donde lo económico obviamente tiene que estar, porque sin una actividad empresarial no puede desenvolverse, pero fundamentalmente la motivación es generar un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas. Eso que les comento de Sistema B es simplemente una condecoración o certificación, pero básicamente lo que busca o a lo que apunta es a responder a si la actividad de uno beneficia al medio ambiente y a las personas, y la respuesta a esa pregunta es o un sí o un no. No hay muchas vueltas a eso. Y obviamente desde mi concepción todas las empresas deberían ser B o empresas sociales, o no hace falta ninguna certificación, pero sí deberían tener esa semilla en su ADN fundacional. Creo que cualquier actividad nuestra debe, además de generar los recursos económicos necesarios para que exista,
impactar positivamente en el medio ambiente y en las personas, y esto elegimos nosotros hacerlo a través de nuestros servicios de consultoría, de nuestras instalaciones, de nuestros talleres, donde hacemos esos cargadores solares de celulares o luminarias y eso que le cuento. Y por ejemplo, dentro de todos los dispositivos simplísimos que se podría hacer, acá vemos algo muy simple, no lo inventamos nosotros, por supuesto. Está bueno también mostrar lo que se hace en otras partes del mundo, como aquel avión, como aquel barco, como aquel auto. Y tenemos una simplemente botella de plástico llena de agua que se coloca en un techo de chapa haciendo un agujero y luego pegando todo eso. La pueden buscar como 1 litro de luz, que es la organización que la difunde. Y esto, capaz que uno dice es una estupidez o es algo muy pavote, puede tener un impacto social tremendo. Y si no me creen a mí, les dejo un breve testimonio de un chico. This is where I live. I live in Kenya, at the south parts of the Nairobi National Park. Those are my dad's cows at the back, and behind the cows, that's the Nairobi National Park. Nairobi National Park is not fenced in the south where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and this is what they do. They kill our livestock. This is one of the cows which was killed at night, and I just woke up in the morning and I found it dead, and I felt so bad, because it was the only bull we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land for herding them, and that's why we value them so much. So I grew up hating lions so much. The Morans are the warriors who protect our community and the livestock, and they were so upset about this problem. So they killed the lions. It's one of the 6 lions which were killed in Nairobi. And I think this is why the Nairobi National Park lions are few. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for his dad's cows. And that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem. And the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire. But I came to realize that that didn't really help, because it was even helping the lions to see through the caution. So I didn't give up. I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lions that I was standing near the caution. But lions are very clever. They will come the first day and they see the scarecrow and they go back. But the second day, they'll come and they say, this thing is not moving here, it's always here. So he jumps in and kills the animals. So one night I was walking around the cowshed with a torch, and that day the lions didn't come. And I discovered that lions were afraid of a moving light. So I had an idea. Since I was a small boy, I used to work in my room for the whole day. And I even took apart my mom's new radio. And that day, she almost killed me, but I learned a lot about electronics. So I got an old car battery, an indicator box. It's a small device found in the motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left. It blinks. And I got a switch where I can switch on the lights on and off. And that's a small torch from a broken flashlight. So I set up everything. As you can see, the solar panel charges the battery, and the battery supplies the power to the small indicator box. I call it a transformer. And the indicator box makes the lights to flash. And as you can see, the bulbs face outside, because that's where the lions come from. And that's how it looks to lions when they come at night. The lights
flash and trick Lance that I was walking around the cowshed, but I was sleeping in my bed. Thanks. So I set it up in my home 2 years ago, and since then we have never experienced any problem with the lions. And my neighboring homes heard about this idea. One of them was this grandmother. She had a lot of animals being killed by lions. And she asked me if I can put the lights for her, and I said yes. So I put the lights. You can see at the back, those are the lion lights. Since now, I've set up 7 bombers around my community, and they're really working. And my idea is also being used now in all over Kenya for scaring other predators like hyenas, leopards, and also it's also being used to scare elephants away from people's farms. Because of this invention, I was lucky to get a scholarship in one of the best schools in Kenya, Brookhouse International School, and I'm really excited about this. My new school now is coming in and helping by fundraising and creating an awareness. I even took back my friends to my community, and we're installing the lights to the homes which don't have, and I'm teaching them how to put them. So 1 year ago, I was just a boy in the savannah grassland, herding my father's cows, and I used to see planes flying over, and I told myself that one day I'll be there inside. So, and here I am today. I got a chance to come by plane for my first time for TED. So, my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up. I used to hate lions, but now because my invention is saving my father's cows and the lions, we're able to stay with the lions without any conflict. Ashole, it means in my language. Thank you very much. You have no idea how exciting it is to hear a story like yours. So, you got the scholarship. Yep. You're working on other electrical inventions. What's the next one on your list? My next invention is I want to make an electric fence. Electric fence? But I know electric fences are already invented, but I want to make mine. Didn't... You already tried it once, right? And I've tried it before, but I stopped because it gave me a shock. In the trenches. Richard Tereri, you are something else. We're going to cheer you on every step of the way, my friend. Thank you so much. Un testimonio para que me crean justamente de todo lo que les vengo contando, el gran impacto que puede tener algo tremendamente simple. En aquel caso, simplemente una lamparita. En el caso de lo que les vengo contando, calentador solar de agua, cargador solar de celulares, cambiar las lamparitas, ir al trabajo de una manera más sustentable y eficiente, y volviendo de vuelta a aquella formulita IPAT, afluencia, cultura y tecnología, es nuestra área de influencia en lo laboral, en lo domiciliario, en lo comercial, en nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Les he contado de todo hasta acá. Les he hablado de nuestro desafío energético, de nuestro trilema de abastecimiento futuro, de desarrollo social de las personas y de cambio climático y de calentamiento global. Les he hablado de Colectando Sol, mi emprendimiento, lo que elijo hacer desde mi accionar para aportar a la causa. Pero no hemos respondido a algo fundamental, que es justamente qué es la energía, qué es esto de lo que estamos hablando. En la carrera, en la facultad, simplemente te explican que energía es la capacidad de producir trabajo, concepto ingenieril y teórico que no dice absolutamente nada a nadie fuera de la facultad de ingeniería. Pero si yo les digo, levanten su mano derecha lo más alto que puedan, a ver, sé que es tarde, ayúdenme. Levanten su mano derecha lo más alto que puedan, faltan un par por allá, a ver, es tarde pero pónganle onda, ya nos vamos. Ahora levántenla un poquito más,
Bueno, primero que nada les dije, levántenla lo más alto que puedan, con lo cual no podrían haberla levantado un poquito más, pero eso es justamente lo que hace la energía, es lo que nos permite ir un poquito más adelante todos los días, cada día, así que si esas energías son renovables, muchísimo mejor. Muchas gracias. Bueno, obviamente hasta acá la charla, pero ahora viene la parte interesante que es donde ustedes hacen preguntas. Allá hay una mano levantada, dale. ¿Hay algún tipo de legislación siendo preparada o siendo presentada sobre generación distribuida en este momento en Argentina? A grandes rasgos la respuesta es no. Algunas provincias, como por ejemplo Santa Fe, tiene avalada la generación distribuida, tal cual contaba yo antes. A grandes rasgos, a nivel nacional, la respuesta es no. Cuando se dé eso, que puede ser, por ejemplo, en los próximos años, me refiero a 1 o 2 años más, va a ser tremendamente diferente la situación de las renovables a nivel nacional. Y, por ejemplo, para que te des una idea, hoy por hoy el mercado de la energía solar, los calentadores solares de agua, los paneles y demás, no sé si conoces del tema, pero netamente está basado en, primero, que lo hace desde el entusiasmo, que está perfecto, pero no es suficiente, y segundo, desde el contexto, el entorno del mercado rural, donde en ese caso uno compara la implementación de paneles o de colectores solares contra un grupo electrógeno y su combustible, o traer una línea eléctrica desde kilómetros, que pueden salir eso, por ejemplo, 100, 200 mil pesos. Y luego en el contexto urbano, esto es muy importante de mencionar porque es algo que muy poca gente conoce, los calentadores solares de agua que reemplazan gas o energía eléctrica para justamente calentar agua que luego usamos para bañarnos, son algo muy costo efectivo. Por costo efectivo me refiero a que uno pone eso en una casa y luego de, digamos, unos 4 o 6 años aproximadamente puede recuperar la inversión de aquello que puso. ¿Otra pregunta? Te hago una consulta, hablaron todo de lo positivo que tiene la energía renovable. ¿Qué negativo tendría para tener en cuenta y poder emprenderlo de la forma correcta? Perfecto. Bueno, en cuanto a negativo, hoy por hoy, a nivel mercado, como vengo contando, falta marco regulatorio, como decía recién, y eso es lo principal. Luego falta difusión, es decir, que la gente lo conozca. Es difícil que alguien te quiera comprar algo o que pregunte por algo que no conoce. Antes que le comentaba lo de los calentadores solares de agua, me juego a que es algo que no conocía la mayoría, que no está mal, es simplemente toparse con algo, así nomás. Y eso es un desafío. Luego, en cuanto a cosas negativas de las renovables, si se quiere, desde lo tecnológico, obviamente no son la solución definitiva a todos los problemas que planteé, y de hecho tampoco lo es la energía solar, que es obviamente para una charla mucho más amplia y prolongada, pero son incapaces por sí solas a nivel técnico de proveernos de energía en todo momento. En el caso de lo fotovoltaico, desde lo básico, un panel solar genera energía cuando el sol le pega y de noche obviamente no hay sol, así que algo ahí hay que hacer, con lo cual si uno quiere pensar en un mundo 100% abastecido a partir de energías renovables, si quiere pensar solo en paneles o en energía solar, algo tiene que resolver para almacenar energía. Baterías, por ejemplo, que son algo contaminante, como me imagino que ya estarás pensando, esa es una consideración negativa o un aspecto negativo. Hay muchas tecnologías para almacenar energía, hoy por hoy no están todas en cuanto a costos al mismo nivel que las energías convencionales. Pero energía solar a través de paneles solares fotovoltaicos y energía eólica a través de esos aerogeneradores inmensos, hoy por hoy es más barato que quemar carbón, que quemar combustible líquido y casi que quemar gas para generar energía. De hecho, se los cuento, por ejemplo, desde los últimos 3 años, la nueva capacidad de generación de energía eléctrica que se instala en el mundo es más renovable que convencional. Eso desde aproximadamente los últimos 3 años. Eso es algo histórico. Quiere decir que lo nuevo que se está poniendo es más renovable que convencional. Y en la Argentina, si recuerdan, les comenté que estamos actualmente más o menos en un 1.5% de nuestra matriz energética generada a partir de fuentes de energía renovable. Para el año que viene pasaremos a estar aproximadamente en un 4 o 5%. Y el objetivo es llegar a fines del 2017 con el 8%. Pasos. ¿Otra pregunta?
Quería preguntarte por los calentadores solares. En realidad funcionan de día, básicamente. De noche, ¿cómo haces para que conserve el calor o cómo generas calor? Perfecto. Obviamente, lo que decís es correcto. Vos generás calor, generás agua caliente durante el día, porque es cuando está el sol. El equipo en sí lo que tiene es un tanque de almacenamiento o adosado a la superficie de captación de energía solar o en cualquier otro lado, eso es indistinto. Y ahí lo que haces, de igual manera que almacenás energía en una batería, cuando la generás con un panel y la necesitas para otro momento, almacenar energía no en concepto de electrones o de energía eléctrica, sino en concepto de agua caliente. Con lo cual, respondiendo tipo caja negra, digamos, el equipo funciona tanto de día como de noche. Desde luego que solo genera agua caliente en los momentos diurnos, pero vos podés sacar agua caliente de ahí a las 4 de la mañana o cuando se te cante. Funciona como un termo, exactamente, funciona como un termo. Inclusive, respondiendo de manera un poquito más técnica, hay equipos que tienen la posibilidad, que son la mayoría, de insertar una resistencia eléctrica de manera tal que de backup con respecto al sol uno puede darles a través de energía eléctrica un shock de energía para que tengan agua caliente en cualquier momento del día, y eso es algo necesario, por ejemplo, en el caso de que tengas 3 días nublados o 3 días lluviosos, en los cuales es bastante lógico que el equipo no va a producir nada de agua caliente. ¿Otra pregunta? No, si se fabrican paneles solares y cuáles son los costos. Aquí en Argentina, ¿no? Sí, se fabrican paneles solares. Hay 2 fábricas propiamente de paneles. Una que está en La Rioja y otra que está en San Luis. Los 2 se fabrican en la Argentina, que es algo que quizás mucha gente no se espera. Y los costos, bueno, obviamente varían un montón con respecto a si el panel es chiquito o es grande. Uno puede tener un panel de 0,25 watts, o sea, un cuarto de watts, o 250 watts, que es algo tan grande como una puerta. Lo importante es que de todos los sistemas, o de todos los componentes del sistema, mejor dicho, los paneles son los más económicos. Es algo complejo de responder en el aire porque depende del tamaño del panel, pero por ejemplo ese panel del tamaño de una puerta que te digo, de 250 watts, tiene de costo unos 4.000 pesos. Y para un sistema de 100.000 pesos, de repente, que sería algo, para que tengan una idea, propio para alimentar toda una casa en el medio de la nada, la mitad pueden ser baterías. Y ese es el talón de Aquiles de las renovables hoy por hoy, el almacenamiento. ¿Y el acceso a la financiación? ¿Hay bancos que te presten plata diferente? Exactamente, bueno, poco hoy por hoy. Hay, en el caso de Santa Fe, que comentaba del programa de generación distribuida que existe, eso está. A la financiación que se puede acceder hoy es algo más convencional, del estilo 12 o 24 cuotas. Ese es otro desafío más, otra prestación que se podría ofrecer hacia los clientes. Más o menos de referencia, sí. El punto es que cuando uno está en la ciudad y tiene acceso a la energía eléctrica, no tiene sentido plantearse cubrir todo a partir de energía solar, fotovoltaica o de la que fuere, y uno puede plantearse si cubrir un 20, un 30 o un 40%, que está perfecto, y en balance uno tiene un panelcito en la casa, hace algo positivo para el medio ambiente, positivo para la economía de uno, le pueden pagar a uno por la energía que uno inyecta a la red. En el caso de Santa Fe que comento, te pagan más. Exactamente, sí. En el caso de Santa Fe que comento, hoy te pueden pagar más por lo que vos inyectás que por lo que tomás. Concretamente, uno inyecta 1 kilowatt de energía eléctrica a la red y le pagan aproximadamente 5 pesos, y cuando lo toma de la red, uno paga aproximadamente 2 pesos. Ese es un esquema de incentivo que se llama tarifa diferencial. Nos ponemos un poquito más técnicos, se llama tarifa diferencial. Es un mecanismo de promoción más agresivo que otro. Por ejemplo, podrían a uno contemplarle de igual a igual. Eso se llama neteo, un sistema de neteo. Y dentro de esa financiación, que es lo que te comento que faltaría, vale decir que un panel tiene una vida útil de aproximadamente unos 20 años, que no significa que al año número 21 uno tiene que tirar eso que tiene en el techo, sino que al año número 21 te ofrece aproximadamente un 80% de la capacidad inicial que tenía de generar energía. Si pones algo de 100 watts, al año número 21 tenés algo de 80, no significa que lo tirás, obviamente. Entonces, es más parecido a comprar algo inmobiliario
que a comprar un electrodoméstico. Entonces no tiene tanto sentido sacarlo en 12 o en 24 cuotas, sino que en diversos países del mundo, donde esto está más desarrollado, porque se ha querido desarrollarlo a través de esos mecanismos, uno lo puede ir pagando piano a piano, bien despacito, como si fuese algo, digamos, hipotecario. Exactamente. Eso sí falta. Está perfecto charlar de todo eso, porque justamente es lo que uno tiene ahora, lo que uno puede hacer y lo que falta para llegar hasta allá. Y es muy interesante charlarlo en este momento porque es el instante del tiempo que no se va a volver a dar nunca más y es donde ustedes pueden participar. ¿Se asegura un panel si te cae una piedra? ¿Hay un seguro? ¿Se rompe? Respecto a granizo, todos los paneles solares resisten aproximadamente a nivel técnico unos 3-4 centímetros de piedra. Y si uno quiere, sí es algo grande. Y si uno quiere cuidarse en salud con respecto a eso, lo puede cubrir con un mallado de alambre. Esa es otra pregunta muy común. Más allá de eso, uno lo puede asegurar. Vos podés asegurar cualquier cosa con el seguro. No existe, por ejemplo, a nivel mercado, un seguro específico para ese tipo de sistemas. Y si uno llama a una aseguradora, no van a tener ni idea de lo que le hables. Pero vos podés asegurar el monto de lo que tenés en el techo, que al asegurador no le va a importar y simplemente vas a estar pagando por asegurar algo que es X. Sí, claro, después tendrás que demostrar que se rompió. Por allá. A ver. Quería saber cuál es tu pronóstico, tu perspectiva con respecto a las políticas públicas en el marco de la Ley de Energías Renovables. Una pregunta polémica. No, mentira. Mi pronóstico es alentador. Comparado contra los últimos 10 años, no es por tomar un partidismo ni nada, simplemente se buscó focalizar el desarrollo productivo e industrial de la nación, subsidiando la energía, fue esa la estrategia, no está ni bien ni mal en ese sentido, sino que cumplió un objetivo que se quería hacer. Hoy por hoy el tinte es otro, esto es Vox Populi, cambios en subsidios de la energía, que por un lado obviamente perjudican a todos los que tienen que pagar, pero por el otro lado permiten que estas tecnologías se vuelvan relevantes. En la última década tuvieron de alguna manera un freno, poniéndose el foco en otras cuestiones estratégicas. Hoy por hoy, al igual que en el resto del mundo, esto se vuelve muy competitivo e interesante. Cuando la gente se vuelva realmente consciente de lo que la energía implica, en lo económico, en lo ambiental y en lo social, van a evaluar todo esto, los paneles, los calentadores solares de agua, y en el momento de, por ejemplo, en el caso de los colectores, vean que económicamente cierra, no hay nada que consultar. Con lo cual, lo que les comentaba antes, que nicho de entusiasta pasa a ser algo que, ¿cómo es que no lo estás haciendo? ¿Sí? Buenas noches. En varias de las regionales de nuestra facultad están implementándose los paneles solares solamente como para concientizar a los estudiantes que están ahí. Se hace de re buena fe. Lo que sí nos enseñaron es que, como vos dijiste hace un rato, el almacenamiento es lo más complicado que tienen los paneles solares. Ahora, si el almacenamiento es lo más complicado, la inyección de la energía, como comentaste, que se usa en Santa Fe, ¿tiene la misma complejidad o es mucho más fácil? Sí y no. Cuando lo que vos inyectás es poquito, de alguna manera estás con un gotero poniendo agua en el mar, con lo cual el sistema interconectado nacional prácticamente ni se entera. Cuando esas cantidades crecen, obviamente llega un punto que, en analogía a una red interna de una casa, vas a necesitar un sistema de almacenamiento, pero a escala de una ciudad o de un país. Ese punto empieza a ocurrir aproximadamente cuando lo que vos aportás al sistema nacional tiene más o menos un 20% del total. ¿Se entiende? Nosotros estamos lejísimos de eso. A ese 20% podríamos llegar, por ejemplo, al año 2025 o 2020, más o menos. En ese punto tiene sentido preocuparse por el almacenamiento. Falta mucho para eso, pero está perfecta la pregunta. ¿Otra pregunta más? ¿Por allá? Ahí voy. La pregunta es si yo, viviendo en un edificio, tengo la posibilidad de poner un colector solar independiente.
En el caso de un edificio, si el consorcio no te permite, directamente no. ¿Podés? Sí, físicamente podés, no pasa absolutamente nada. Desde lo tecnológico se resuelve absolutamente. Ahí la cuestión pasa por algo del consorcio que lo tecnológico. Tenés que convencer a la gente. Lo que podría hacer en ese caso es tener un sistema de colectores solar térmico o solar fotovoltaico para todo el edificio. Eso sí se puede hacer, obviamente tiene un costo mayor. Y obviamente dentro de lo que estoy contando hasta acá, si en el edificio tenés sombra, chao, no hay nada que hacer. Pero el punto es que las renovables también ofrecen soluciones a escalas grandes, tal cual lo hacen las energías dominantes hoy por hoy. Eso está. Uno puede tener un panel o energía solar térmica en cualquier lugar y también lo puede tener en la casa. ¿Alguna pregunta más? Vamos a hacer unas últimas dos y cerramos. En realidad, como es la última charla, nos podemos quedar hasta cualquier hora. A las 4 podemos terminar. Felipe, buenas noches. Quería preguntarle cuánto más o menos podría salir un equipo completo de paneles fotovoltaicos y series de baterías para cubrir un 20% más o menos en una casa. Gracias. Bueno, de referencia, yo había comentado para una casa en el orden de los 100.000 pesos. De referencia, simplemente para que se den una idea, eso es cubrir prácticamente la totalidad. Obviamente que si uno quiere poner más plata, está perfecto si lo puede bancar. Respecto a lo que comentabas vos, y más o menos vas a estar en el orden de 50.000 pesos, por ejemplo. Más o menos. Lo que es fácil de cubrir dentro de ese 20% es todo lo que sea iluminación, todo lo que sea telecomunicaciones, es decir, internet, cargar el celular, la radio, la tele y demás, y hasta ahí con la heladera, que es uno de los consumos no más importantes, pero sí relevantes porque es algo que constantemente está demandando energía. Lo que dentro de ese 20% no haces es el aire acondicionado o la calefacción, que la gente en lo común no tiene relevancia de lo mucho que puede llegar a representar en términos energéticos. Pero todo lo demás es muy solarizable, por decirlo de alguna manera. ¿Otra pregunta? Ahí está. Una vez que llega a su vida útil, ¿queda como residuo? ¿Se lo puede reciclar? Problemática para el futuro. Es algo muy interesante lo que decís. Dentro de si recordás que cada 2 años se duplica la cantidad de paneles solares que se instalan en el mundo, no se está respondiendo de qué hacer a futuro dentro de 20 años. De hecho, va a ser completamente diferente el costo y el mundo de la energía solar en 20 años porque cambia tremendamente todos los años. No hay una respuesta a esa pregunta. Hay iniciativas que hoy por hoy están planteando reutilizar los paneles, por ejemplo, moliéndolos y integrándolos dentro de material de relleno, por ejemplo, cemento para las calles o edificios y demás. Eso es muy loable. Lo que es improbable que se pueda hacer con la tecnología actual es reciclarlos y volverlos a transformar en paneles. Pero, por ejemplo, dentro del laburo mío me cayó un cliente que tenía un panel completamente roto, que no servía para nada, era un panel grande, eso de 250 watts, grandes como una puerta, lo probé, lo evalué, no servía para absolutamente nada, y lo que le terminé diciendo, no sé si lo hizo, hacete una mesa. Agarra el panel, ponle un marco de madera, hacete una mesa. Vamos por allá a la última pregunta y cerramos. Que tengo un hambre bárbara. Quería preguntarte qué soluciones se usan para refrigerar, porque como decías, se gasta más energía, se necesita más energía. Perfecta la pregunta. Hoy por hoy, la solución que domina el mercado en cuanto a refrigeración dentro del mundo solar es directamente paneles solares generando energía y alimentando lo que quieras, que en ese caso será el aire acondicionado o la heladera que dispongas. Existen, eso es caro, absolutamente, es caro, sí, por supuesto. Te lo cuento tal cual. Es caro y es lo que recomendaría hacer hoy. Existen tecnologías que a futuro podrían posicionarse por precio, que directamente son heladeras y aires acondicionados solares que funcionan a partir de específicamente eso. No con paneles de por medio, sino con otras tecnologías, algo más sofisticado. Hoy por hoy, refrigeración y heladera, panel solar fotovoltaico. Bueno, hagamos la última y listo.
Que por acá habían levantado la mano también. A ver. ¿Por acá? Listo. Vos, sí, ahí está. Ahí, ahora te veo. En cuanto al mantenimiento, a largo plazo, en caso del uso, no tiene alguna limpieza o algo así, y si es posible hacer una especie de casa sustentable, porque si bien de día vos podés administrarte con una luz solar, se podría hacer un sistema que converja todo en uno, de eólico a la noche, por ejemplo, o cuando hay un día nublado, por lo general va a haber viento, entonces aprovechar un día y el otro en ambos. Bueno, por partes. Con respecto a lo primero, sobre mantenimiento, en el caso de lo solar térmico, en el caso de los colectores, ahí directamente el mantenimiento es muy similar al de un calefón o de un termotanque común. Es una instalación sin partes móviles, a lo sumo una bomba, entonces el mantenimiento es mínimo. Y en el caso de lo fotovoltaico, también es mínimo, con excepción de la batería, que es el gran bajón de las renovables, que es algo que habrá que cambiar cada aproximadamente unos 4 o 5 años. Ese es realmente el talón de Aquiles de todo esto. En el caso de los sistemas interconectados a la red y la generación distribuida, la batería por definición no existe porque no la necesitas para nada. En los casos aislados de la red, donde comparás todo eso contra un grupo electrógeno o traer una línea desde lejos, económicamente cierra, pero medioambientalmente y a nivel mantenimiento sigue siendo un desafío. Simplemente es para las décadas futuras o los años venideros que se desarrollen mejores baterías, que las hay, como por ejemplo las de litio y los del Powerwall de Tesla, si lo conocen. Es caro, pero es el futuro y es lo que se vendrá. Y para algunos casos, como los aislados de la red que comento, no va a quedar otra de que sea así. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, absolutamente. Energía solar, energía eólica, todo eso combinado es realmente la respuesta al desafío que tenemos que resolver. Muchas gracias.